Los exámenes de sangre muestran claramente si usted tiene o no una enfermedad. Sin embargo, estos pueden salir positivos, negativos o no concluyentes. ¿Qué significa esto? Bueno, podría ser que realmente, si están fuera de rango, usted tal vez no tenga específicamente una enfermedad. Pero ¿cómo entenderlo? Está con nosotros el doctor Melvin Brenes Durán, quien es médico general y nos va a explicar. Doctor, ¿cuáles son los exámenes que usted le manda a sus pacientes? Buenos días. Buenos días, Rafa. Normalmente nosotros las rutinas se envían hemograma, glucosa, perfil lipídico, en algunas veces pruebas de función renal, función hepática, orina y heces, ácido úrico también. ¿Cuál es la información que se necesita para revisar bien esos resultados? Nosotros nos basamos siempre en un rango. Es importante definir que este rango no siempre es absoluto, más bien es estadístico. Y aparte de eso es importante siempre que analicemos lo que es el examen físico, historia clínica y con eso poder tener un análisis para poder tener una impresión diagnóstica. Súper, doctor, arranquemos con la hemoglobina. ¿Cuáles son los rangos normales en hombres? Sí, en hombres va de 13.5 a 17.5, mujeres de 12 a 16 aproximadamente. Claro. Eso depende de cada laboratorio también. Dentro de la hemoglobina podemos tener si es baja o alta, anemia. En el dado caso tendríamos que buscar otros exámenes complementarios o también hemoconcentración, que también deberíamos de estudiarlo. En cuanto a los glóbulos blancos o leucocitos, estos tienen un rango de 4 a 11 mil aproximadamente y nos habla de procesos infecciosos. O más bien si estamos buscando alguna patología que nos pueda orientar a algo más viral. En la hemoglobina, por ejemplo, usted nos decía que podría existir anemia. ¿Cuánto menos de los rangos normales o cuánto más para decir, ok, ya está diagnosticada una enfermedad? Bueno, eso depende también de las personas. No son valores tan absolutos o estrictos. Si es una mujer embarazada cambia, si hay un niño, este también cambia, pero se podría hablar de 12 en mujeres y de 13.5 en hombres, inferior, ¿verdad? Y siempre que haya un valor inferior a estos, es importante una evaluación médica para poder definir si es una anemia por déficit de hierro o algo más complejo. Hablemos de las plaquetas, porque muchas veces la gente dice, bueno, tengo arriba las plaquetas o abajo las plaquetas. ¿Qué significa eso? Sí, estas también. Estas podrían estar un poquito más bajo de 150, lo cual es índice de alerta, pero sí necesitaríamos más de una valoración o un laboratorio para poder definir qué tan grave es la situación. Entonces, siempre que tengamos una alteración en plaquetas, hay que hacer un control posterior para ver cómo es el comportamiento de las mismas. ¿Y por qué se bajan las plaquetas? Bueno, hay condiciones hematológicas que podrían hacer que las plaquetas bajen, ¿verdad? Meramente patologías del vaso, entre otras. Ahora bien, cuando hablamos de la glucosa en sangre, ¿verdad? Siempre nos dicen que en ayunas, pero a veces uno va a hacerse los exámenes y lo hacen tomarse un suero, ¿verdad? Y después volverse a hacer el examen. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es un rango normal de azúcar en ayunas? Claro, vamos a ver, la glucosa en sangre, siempre hay factores que pueden determinar que una prueba salga bien o salga alterada. En la glucosa, el ayuno es uno de ellos. Entonces, siempre hay que valorar cuántas horas estuvo de ayuno, si el paciente tomó alcohol o algún dulce el día anterior, cuál fue su última cena. Y con eso nosotros podemos tener un poco más de precisión. Sin embargo, la glucosa en ayunas no nos define tampoco una enfermedad como tal. Es más un contexto y necesitamos hacer una repetición. Hay pruebas más específicas como la que vos mencionaste, que te dan un trago dulce, que esa sería una curva, ¿verdad? La mencionada curva, que esta sí nos puede indicar un poco más con certeza un diagnóstico. También nosotros valoramos la hemoglobina glicosilada, que eso es un examen que se realiza en los últimos, para ver cómo está el azúcar o la glicemia de los últimos 3 meses del paciente. ¿Y por qué entonces a veces hacen el índice de OMA para saber cómo está también la parte del azúcar o de la glucosa? Claro, porque como te digo, no siempre nos basamos en un valor. Te explico, por ejemplo, si una persona, el rango normal es de 70 a 99, si viene a consulta con un valor de 101, ya entra dentro del diagnóstico de prediabetes. Sin embargo, esto no nos indica
que exista una prediabetes per se. Eso depende de muchos factores y por eso necesitamos repetición de las pruebas. Doctor, hablemos del colesterol, porque a veces hay bueno y hay malo, ¿verdad? Y, digo, los rangos, ¿verdad? Suele preocuparnos montones. ¿Cuál es un rango deseable de colesterol en sangre? Sí, si hablamos del colesterol total, Rafa, yo estaría bien si está inferior a 200. Sin embargo, no solo depende del colesterol total, también hay otros que se involucran, que es el LDL, normalmente conocido como malo, para mayor interpretación, y el HDL, conocido como bueno. Y depende de estos valores, vamos a tener un contexto que siempre requiere una evaluación médica para poder definir cómo va a ser el tratamiento. Sí te digo que las nuevas guías hablan de valores muy bajos. Yo considero, ¿en cuál, doctor? Perdón. Sí, el LDL, que es el colesterol malo, inclusive las guías lo están hablando ya de por debajo de 50. Entonces, realmente es una condición que abarcaría a muchas personas de Costa Rica necesiten tratamiento. Pero como te digo, es un contexto, depende también cómo es la actividad física del paciente, cuál es la alimentación del paciente y cuáles son los valores de cada paciente. O sea, estamos hablando que es la mitad. Sí, es la mitad de lo que viene acá. Normalmente siempre se ha conocido valores de 116, 100 para abajo. Actualmente las guías ya nos indican que hay que ser un poco más estrictos con el tratamiento. Recordar que el colesterol es lo que nos va a hacer o provocar las condiciones para provocar un infarto. Entonces sí es importante tener un buen tratamiento si tenemos problemas de colesterol o de triglicéridos. Claro, vea, a través de nuestro Facebook, doña Yajaira nos cuenta que ella tiene un tío que se hizo exámenes y le dicen que tiene las defensas muy altas. ¿A qué viene eso? ¿Qué es lo que podría producir eso? Ese término de las defensas muchas veces los médicos lo asocian con los leucocitos, ¿verdad? Que son los glóbulos blancos. Entonces, hay un rango, como ya lo mencionamos, de 4 a 11.000. Después de 11.000, 12.000, 13.000, se empieza a hablar de una leucocitosis, o sea, una elevación de los glóbulos blancos, que esta puede ser leve, moderada o severa. Una leve realmente no indica siempre patología. Puede ser que el paciente haya tenido un resfriado reciente o alguna otra característica que nos va a hacer que suban levemente. Dice Beatriz que ella tiene un hermano de 5 años y la hemoglobina la tiene en 11.4 y le están dando hierro. ¿Qué podría estar pasando con el hermano de Beatriz? Sí, lo que pasa mucho en los niños es que por la deficiencia de hierro en la dieta y en su metabolismo sí necesitan hacer reforzamiento del hierro. Es importante que lo tomen como debe de ser. Muchas veces hay también otros factores como tomarlo con leche, que eso no puede mejorar o hace que los laboratorios no mejoren. Y en esos casos pues hay que seguir un control, pero sí lo indispensable es que lo mantenga con hierro. Claro, también en nuestro Facebook Mari nos cuenta que le diagnosticaron prediabetes con 100, pero a veces la tienen 89. ¿Por qué podría ser eso de que le sube, le baja, le sube, le baja? Sí, vamos a ver, la glicemia en ayunas es una glicemia que se hace prácticamente al azar. Eso quiere decir que se hace en un momento determinado del paciente, sorpresa. No es un examen que nos va a dar unas características un poco más de cómo está el paciente en los últimos días, como lo es la hemoglobina glicosilada. Entonces, en estas confusiones de que a veces estoy al límite y a veces estoy más bajo, sería importante hacer una prueba confirmatoria. Dice Sandra que ella tiene el colesterol y que la endocrinóloga le dijo que era genético, pero dice que ella lo produce como y toma Vitorin más bien. Ok, sí, el Vitorin es uno de los medicamentos que se puede utilizar para las dislipidemias. En el mercado existen muchos, pero sí, vamos bien. Lo que debemos hacer es tomar el medicamento, tener buenos cambios en el estilo de vida y posteriormente tener un buen control médico.